Yo les invito que si me acompañan el Salmo 125. Amén, gloria a Dios. Cuando lo tengan me contestan con un amén, por favor. 125, Salmo 125. Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras su perversidad, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios para comenzar este servicio, que el Señor sea tomando el control. Amén, que Él sea tomando nuestros labios, nuestra mente, para que nosotros estemos atados con el de Él. Amén. Padre Santo, Padre bendito, Señor Jesús, en este momento, mi Dios amado, te pedimos, Padre Santo, que seas tú bendiciendo, Señor Jesús, a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor Jesús. ¡Ya su nombre!
nombre, Señor, te adoramos. Pero ahora no hay
porque nos has hecho ser el pueblo único, Señor, para adorarte y bendecirte. Mi alma te alaba, Señor, te adoramos. Bendito es tu nombre, Señor, a ti sea la gloria para siempre. ¿Quién vive? Y a tu nombre. Aleluya, Señor. Somos el pueblo de Dios. Porque tú nos escogiste, Señor, Dios amado, lo más vil y despreciado, para darnos vida y vida en abundancia y darnos salvación. Darnos una vida diferente, nos adoramos. Por eso no podemos negarte, Señor, porque tú eres el único que tienes palabra de vida eterna, Señor. Tú eres el único que tienes salvación, bendición, prosperidad para tu pueblo. Aleluya. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir, y despreciar mi corazón, la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir.
no tengo a dónde ir. Convertido estoy que el Cristo amor te acabaría mi sueño. Y si mi corazón sediento se muere y se seca, cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Convencido que este Cristo acabaría mi puerta. Y si mi corazón sediento se muere y se seca, cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Convertido tu amor te acabaría mi fuerza. Y sin ti mi corazón sediento se muere y se seca. Cerca de aleluya, Señor. Déselo más fuerte al Señor. Usted alaba al Señor con todo su corazón. Déselo con todas sus fuerzas. Déselo con todo el corazón. Déselo con grito de alabanza, de alegría, de júbilo, no de tristeza. Porque esta tarde va la tristeza, va el dolor. Yo puedo entrar en esta tarde, quiero glorificarte. Quiero mover, Señor, de mis problemas. Quiero mover de las aflicciones de los cielos. Al Señor un pueblo que confíe en que crea en Él. Oh, mira, Señor, te logramos. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Debo decirte que la mejor alabanza, la que yo creo que Dios le agrada, es la que brota de nuestros labios, la que brota de nuestros corazones para Él. Mi alma te ama, Señor. Mi alma te exalta, Señor, te adoramos. Me levantará. Me levantará. Señor, yo creo que tú levantas tu boca en esta tarde. Me levantará. Así dice Señor. Me levantará.
corazón, Dios te lo dará. Te lo fortalece, te lo ayuda. Oh, aleluya, sí, Señor. Así dice el Señor. Señor
Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga una vez más. Aleluya. Bueno es Dios que nos permite estar en este lugar alabando y glorificando su nombre para poder ser fortalecidos y recibir esa bendición y esa provisión de parte de Él. Aleluya. Bueno es Dios. Gloria a Dios. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Aleluya. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Por acá hay una familia. Amén. ¿Cómo le dice el pueblo del Señor? Bienvenidos a la iglesia que les ama. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a seguirnos regocijando en la presencia del Señor. Yo sé de que cada uno de nosotros ha recibido una bendición grande del Señor. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? Aleluya. Bueno es Dios. Así vamos a presentar a nuestro Dios aquello que de antemano usted había apartado para Él. En esta hora vamos a ofrecérselo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret.
su lado, denle la bendición de esta hermosa tarde, bendiga. Creo que es importante de que cada día le demos una bendición a cada hermano, porque ese es un principio de habitar los hermanos juntos y en armonía. Vamos a ir a la palabra esta tarde. Dios tiene un mensaje para nosotros y la importancia de cada día recibir la poderosa palabra de Dios, que es el sustento, es aquello que nos mantiene a nosotros con vida espiritualmente hablando. Antes de ir a la palabra, oramos. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Que te bendiga mucho. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Es una bendición tenerte por acá. Qué buen Dios. La palabra de que Él agrega cada día su casa que han descansado. Oramos, Padre, gracias por esta hermosa tarde. Gracias por la bendición que nos da, Señor, de presentarnos delante de usted, creyendo, Señor, de que usted es el que sustenta a su pueblo, usted es el que cada día fortalece a su pueblo. Le pido que su Espíritu Santo se pasee en medio de nosotros, que la unción se derrame en esta iglesia cada día, Señor. Glorifíquese en medio de su pueblo, Señor, mediante esa unción, que todo yugo se pudre en el nombre de Jesús. Declaramos que todo espíritu contrario a la voluntad de Dios, porque no testifica que Jesús es el Señor, lo echamos fuera y declaramos que esta tarde estamos receptivos a la poderosa palabra, la palabra que da vida, la palabra que transforma, la palabra que se hizo carne, el verbo. En el nombre de Jesús lo declaramos, Señor. Declaramos una tarde de unción. Bienvenido, Espíritu Santo. Paséate sobre nosotros, tócanos, ministra nuestra alma esta hermosa y preciosa tarde. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Saque su Biblia en el libro de Jeremías. Jeremías 18, capítulo 1, capítulo 18, versículo 1 al 6. Pedimos al Señor de que su presencia fluya, que haya palabra de ciencia, palabra de revelación, palabra profética sobre nosotros esta hermosa tarde. Todo lo que leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. La iglesia de Dios dice amén. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Ojo. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Tome asiento. Vamos a meditar sobre el tema: ve a la casa de Dios. Cuando oímos esa frase, ve a la
literalmente siempre pensamos o se nos viene a la mente la idea de algo. Amén. Se nos viene a la mente la idea de que en esa casa hay algo para nosotros. En esa casa nos tienen algo. Y siempre pensamos de que cuando se nos dice, ve a mi casa, por lo menos hay algo preparado para usted. Analizamos esto y vemos de que a muchos nos han pasado estas cosas, que nos dicen, ve a la casa, siempre y cuando no te diga el suegro. Te dice el suegro, ve a la casa, inmediatamente vas a pensar, aquellos muchachos que hablan por ahí detrás de las muchachas, y si lo ve el suegro y les dice, te espero en mi casa, se le va, inmediatamente va a pensar, este suegro algo tiene. Y igualmente pasa cuando te invita a un amigo. Si un amigo te dice, ve a la casa, o ve a mi casa, corre la idea en ti de que aquel amigo tiene algo bueno, tiene algo que darte. Ahora, lógicamente, si tú hiciste algo incorrecto y te dicen, ve a mi casa, no creas que te espera algo bueno. ¿Sabes? Si el suegro te ha ido tocando a su hija y te invita a la casa, piénsalo bien, lleva uno guarura. Pero cuando te invitan a la casa y tú estás en lo correcto, tú sabes que algo bueno te espera. Y vemos el pasaje de la palabra, cómo Dios le hace la invitación a Jeremías, al profeta llorón, a uno de los profetas mayores, un hombre de que siempre se mantenía llorando. Por eso se le atribuye el libro de Lamentaciones a él, que es un libro de puro llanto. Él era conocido como ese tipo de profeta. El Señor le decía, ve y diles algo, y él se ponía a llorar y lloraba. Siempre él llegaba y recibía palabra del Señor que le decía, ve y habla, di esto, profetízale a Israel, profetízale a Judá. Pero en esta ocasión ya no le dice ve y habla, sino que le dice, levántate y ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Ya no era la opción, ya no era la profecía, sino que era el momento de escuchar. Por eso la orden era de que se levantara. No se sabe si estaba sentado o no se sabe si estaba en una condición en la cual ya no quería él seguir adelante. Puede de que eso le estuviera pasando, porque él habla en un capítulo, en 2 capítulos después, él dice, quise callar, quise ya no hablar de Dios, pero llegó un fuego en mis huesos, quise detenerlo, quise sostenerlo, pero no pude. Y yo pienso de que quizás él estaba en ese momento de desánimo, cuando la palabra de Dios vino sobre él. Sabe que es importante de que usted analice de que usted está en la casa de Dios, y en la casa de Dios usted va a recibir una palabra. En la casa de Dios usted va a recibir una instrucción. En la casa de Dios usted va a recibir una enseñanza. En la casa de Dios usted va a recibir un milagro. En la casa de Dios usted va a recibir bendición. Aleluya. Por eso cuando él le dice, palabra de Jehová vino a Jeremías, dice la palabra, diciendo, levántate y ve a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Qué interesante es eso. Y dice que él descendió
puso a meditar y a observar cómo aquel personaje, el alfarero, hacía una vasija de barro. Y yo analizaba este pasaje porque tiene mucha revelación. Que Jeremías llegó a la casa y no habló nada. ¿Sabe qué es interesante? Que cuando usted venga a la casa de Dios, usted venga a oír la palabra del Señor. Amén. Usted venga a oír que Dios le va a decir. Usted venga a oír que Dios le va a enseñar. Porque Dios siempre tiene algo nuevo para nosotros. Aleluya. Amén. Y dice que vio cómo el alfarero edificaba una vasija. Pero de repente aquella vasija que tenía en sus manos se le echó a perder. No era problema del alfarero, sino el problema era de la vasija. Porque estaba en buenas manos, pero era una vasija de barro en proceso. Y yo leí esta parte, y esta parte me interesaba mucho porque regularmente ahí en el versículo 4, y volvió, dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija. Yo decía, aquí hay un error de escritura, porque busqué en todas las Biblias y en todas las Biblias dice la misma versión. ¿Por qué no dice y volvió y hizo otra vasija? Pero no, dice y volvió y la hizo otra vasija. O sea, no utilizó otra persona, no utilizó otro barro, sino que el mismo que se le había quebrado. La vasija que se le quebró, esa misma levantó. Amén. Por eso no importa en la condición que tú estés, no importa por dónde estés pasando, el alfarero tiene la potestad de volverte a formar de nuevo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y ahí mismo, de esa misma vasija que se cayó, la volvió a recoger y la volvió a formar y la formó como a él mejor le pareció hacerla. O sea, la vasija que se le echó a perder tenía algo que a él no le gustaba. Esa fue la enseñanza que Dios le dio a Jeremías a través del profeta, a través de la palabra y el alfarero. Ahora te voy a decir la necesidad de que no te apartes de la casa de Dios. La orden de Jeremías fue: ve a la casa del alfarero. La orden que le dio Dios a Jeremías: levántate y ve y oirás. ¿Sabe qué es interesante? Porque cada vez que usted viene a la casa de Dios, viene a escuchar palabra del Señor. Y en la casa de Dios pasan muchas cosas. En la casa de Dios suceden muchas cosas. Lo que me impacta a mí es que Jeremías llegó acatando la orden y la palabra del Señor. El Señor le dio una orden y caminó hasta ese lugar obedeciendo a la palabra que Dios le había dado. Prácticamente le dijo: no vayas a hablar nada, ve a oír la palabra. O sea, le dijo: no te fijes si el hermano vino o no vino, no te fijes cómo vino el hermano, no te fijes si el hermano vino tarde o vino temprano. Amén. No le dijo: no te fijes si trae la misma ropa. Le dijo: ve a oír mis palabras. Y lo que usted ha venido esta tarde es a oír palabra de Dios. Aleluya. Lo que usted ha venido a escuchar la poderosa palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que estando dentro y viendo el proceso, otra vez vino palabra de Dios sobre él. Otra vez la palabra de Dios dice en el versículo 5, dice
viendo. Otra vez volvió la palabra porque él estaba dentro de la casa. ¿Sabe que usted dentro de la casa de Dios y usted no se pierde los servicios? Usted estará recibiendo una palabra cada vez que usted venga. Cada vez Dios le va a estar hablando. Y si usted es esa persona súper, hiper, mega, ultra, archi inteligente, estará guardando en su pack una palabra nueva para su vida. Ayer hubo una palabra buena y los que no dijeron ayer se perdieron ese momento. Por eso es importante de que cuando Dios dice ve a la casa es por algo. Porque si te quedas, puedes caer en el lazo del diablo, puedes caer en trampas del enemigo, puedes ser atado por el enemigo, puedes irte apartando de Dios despacio sin darte cuenta. Amén. Ahora, cuando va a la casa, en la casa pasan cosas. Y eso es lo importante de que cuando va a la casa del alfarero, que tipifica la casa de Dios, porque Dios le dice, no podré yo hacer como este alfarero, no podré yo hacer lo mismo con ustedes, oh pueblo de Israel. Ahora yo analizaba que en la casa de Dios tienen que estar pasando cosas. Uno se pregunta, ¿qué pasa en la casa? ¿Qué pasa en la casa de Dios? Hay bendición para tu vida. Salmo 84:10. En la casa de Dios usted siempre va a hallar bendición para su vida. Solo el que no quiere no recibe bendición en la casa del Señor. Salmo 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. ¿Sabe que el anhelo del salmista, él sabía que había bendición en la casa de Dios? Y su anhelo no era ni estar donde usted está, sino que el anhelo de él era estar en la puerta por lo menos. Porque él sabía que aunque sea ahí en la puerta, ahí se recibe bendición. Aunque sea estar ahí en la puerta, usted está recibiendo bendición. Ese es el anhelo del salmista. Ahora, hay presencia de Dios. Aquí en este lugar hay presencia de Dios. Amén. Aquí en este lugar hay presencia de Dios. Amén. Aquí hay presencia de Dios en este lugar. Aleluya. Gloria a Jesús. Sígame en el libro de Ezequiel. Ezequiel 43. Dice la palabra, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Ahora yo me pregunto, geográficamente, estamos aquí en el sur, el norte, ¿dónde estaría quizás por acá estaría el oriente? Él dice, me llevó, observe, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como las visiones que vi junto al río de Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Oiga, qué interesante. Estaba en la puerta y ahí se quedó Ezequiel. Y ahí se postró. Pero dice, y me alzó el espíritu y me llevó al
interior, sabe que lo trajo a donde usted está sentado. Y he aquí la gloria de Jehová llenó la casa. Y él sigue viendo y dice, y oí una voz que me hablaba desde la casa. Y un varón estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré la planta de mis pies, el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanarán la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. ¿Sabe que Ezequiel decía siempre, vino palabra de Jehová a mí? Vino palabra de Jehová a mí y me llevó en el espíritu. ¿Por qué? Porque siempre estaba en la casa de Dios. Cuando él estaba en esta situación, llegó la presencia de Dios y lo tomó, lo llevó al atrio interior de la casa. Por eso es importante de que usted no se pierda ni un instante de estar en la casa de Dios. Amén. Vea la casa de Dios, le dice el Señor a Jeremías. Y Ezequiel era lo que experimenta, porque en la casa de Dios hay presencia. Amén. Él sentía cómo la gloria de Dios soplaba. Él sentía cómo Dios tocaba. Él sentía cómo Dios lo movía de un lugar a otro. Y esas cosas son las que se viven dentro de la casa del Señor. Cuando una iglesia llega a un lugar, un pueblo llega a una iglesia, este pueblo está recibiendo presencia de Dios. Amén. A través de la palabra Dios está hablándole a su corazón. Amén. A través del mover el Espíritu está paseándose. Amén. No lo podemos ver, pero podemos sentir. Podemos sentir su presencia caminando alrededor nuestro. Aleluya. Podemos sentir esos toques del Espíritu sobre nosotros. Es importante ver que era lo que sentía el profeta Ezequiel. Él habla de la presencia del Señor. ¿Sabe que cuando tú estás acá Dios te va a hablar, Dios te va a tocar, Dios va a obrar en tu vida, Dios va a mover tu corazón, Dios va a transformar tu corazón? Aleluya. Por eso es importante de que obedezcamos a la voz de Dios. A Jeremías le mostró un panorama dentro de aquella casa. Le enseñó cómo es el hombre. Le enseñó que somos barro. Por eso Pablo dijo que Dios puso este precioso tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. La vasija que se le quebró al alfarero era como tipificación de aquel humano, de aquel personaje, de aquel hombre que falla, pero que Dios lo levanta. ¿Sabe por qué? Porque cuando falla reconoce y vuelve, regresa a la casa del Señor. Y la misma presencia de Dios te va a restaurar la vida. La misma presencia de Dios te va a volver a levantar. La misma presencia de Dios te va a dar esas fuerzas para que sigas adelante. Amén. Por eso es importante de que no perdamos de venir a la casa del Señor. Solo son 2 horas que le vamos a regalar a Dios. Esas 2 horas te pueden cambiar la vida. Amén. Esas 2 horas pueden hacer cosas grandes en tu vida. Esas 2 horas puedes mover el corazón de Dios para que rescate a tu familia, para que sane a tu familia, para que te sane a ti. Esas 2 horas ven con la idea de que algo va a pasar sobre tu vida. Ven con la idea de que Dios te va a dar una palabra, Dios te va a dar la sanidad que andas buscando, Dios te va a dar liberación la que necesitas. Ven con la idea de que el poder de Dios va a caer
Pero también en la casa de Dios hay palabra de Dios para tu vida. Y aunque a veces la palabra no nos gusta, semana pasada estábamos hablando de a dónde vamos después de la muerte. Y yo les presentaba una película, un pequeño corto testimonio del infierno. Y algunos me decían, está fuerte eso. Algunos me decían, oye, el pastor trajo algo que nos puso a qué pensar. Pero sabe que es una realidad, mi obligación es hablarle. Decirle para dónde vamos si morimos con Cristo y decirle para dónde van los que mueren sin Cristo. No puedo yo decirle, usted por ahí va a ir a tomarse una agüita de coco si muere sin Cristo, ¿no? Hay palabra de parte de Dios. Ezequiel 44, versículo 4. Ojo, porque acá el Señor habla claramente y habla y pide atención, y sabe que por eso siempre cada vez que se predica la palabra se pide atención, porque no es un deseo del corazón del predicador, sino un deseo del corazón de Dios. Ezequiel 44, 4 y dice, y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa. Estamos hablando de venir a la casa de Dios. Y miré, y he aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Jehová, oiga bien, hijo de hombre, ponga atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová. ¿Sabe que esta iglesia y todas las iglesias tienen doctrina, tienen fundamentos que no tienen que ser dogmas de hombres, sino la poderosa palabra de Dios? Amén. Por eso cuando una palabra le duela a usted, no la agarre con el predicador. Si una palabra le pegó fuerte a usted, no se meta con el hombre de Dios, porque es la palabra del Señor. Aleluya. Son las ordenanzas que Dios estableció, son las leyes que Dios dejó. Aleluya. Por eso es importante. ¿Sabe qué él sigue diciendo? Con tus oídos, todo lo que yo hablo contigo sobre las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y ponga atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario, y dirás a los rebeldes, oiga bien, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. Aleluya. Cuando Dios da la palabra, aunque la palabra le duela a usted, tiene que aprender a digerirla, porque es la palabra de Dios. Usted podrá decir, no, pero la palabra de Dios la puede dar cualquiera. No, porque yo no voy a traer un borracho y se lo voy a poner aquí a que predique. Yo no le voy a traer un drogadicto. Yo no le voy a traer a alguien que hace una doble vida o viva mal, porque la palabra de Dios la da a la gente que está queriendo agradar a Dios, porque la palabra de Dios ya hizo un cambio en la vida de la persona. Si yo fuera el mismo de antes, no tuviera ni moral para pararme aquí enfrente. Por eso la palabra de Dios no puede venir de cualquiera. Ayer hablaba el hermano Eliseo, que en vez de decir amanecía crudo. Imagínense a alguien predicando crudo. No. La palabra de Dios
Allá afuera sí le puede hablar cualquiera, porque allá afuera en veces los impíos saben más que los que están dentro de la casa de Dios. Pero en la casa de Dios tiene que ser gente que camine en la palabra de Dios, que viva las ordenanzas de Dios, que viva como Dios nos mandó a vivir, que sea ejemplo fuera y dentro de la casa del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso le dijo, la palabra vino, pon atención, le dijo. Y mira con tus ojos, y oye con tus oídos sobre las ordenanzas. Por eso usted no se moleste. El que anda bien, no se preocupa. Se preocupa aquel que anda una vida desordenada. Sí. Si uno cuando habla y uno está bien, uno se siente en paz. Uno no puede decir en lo que yo puedo hacer como humano, estoy bien delante de Dios. Pero el problema es cuando ya se empieza a leer la lista y uno vive una vida desordenada y los pasa como aquella ancianita en la iglesia. Yo decía, los borrachos van al infierno. Amén, pastor. Y seguía el pastor y ella era de esas ancianitas que le gustaba comer su tabaco. Y también los que comen tabaco. Ah, no, este pastor ya se metió conmigo. Todo estaba bien, pero cuando le cayó a ella, ya se arregló el asunto. Y no, cuando uno anda bien con el Señor, no se preocupa. La palabra lo confronta a uno, pero si usted está bien con el Señor, la misma ley de Dios le da paz a su corazón. Amén. El mismo Espíritu Santo hace de que uno diga, bueno, yo era antes así, yo ya cambié. Pero si no ha cambiado, usted siente que le está cayendo limón a la herida. Y eso pasa en la casa de Dios, hay palabras de Dios. Y la palabra llega para transformarte. No puedes estar en la casa de Dios siempre siendo el mismo, oyendo tantos mensajes y sin cambiar. La palabra tiene que producir cambio en nosotros, porque es la ley de Dios. Es la vida del cristiano, la nueva vida del creyente, aleluya. Ahora, ¿qué más pasa en la casa de Dios? Ya hablamos de que hay bendición, hay presencia de Dios, hay palabra de Dios, pero también hay sanidad. Amén. Si alguien está enfermo, esta tarde puede ser sana. Amén. Porque aquí tiene que pasar algo, porque hay presencia de Dios. Amén, amén. Amén. Si alguien se atreve conmigo a creerle a ese Señor y dice, yo estoy enfermo, pero yo y usted nos unimos, y donde están dos agarrados en el nombre del Señor, ahí tiene que pasar algo. Usted está orando, sí, hay sanidad también, porque tiene que haber sanidades en la casa de Dios. Aleluya. Hay liberaciones. Si usted siente que hay un espíritu por ahí que no lo quiere dejar en paz, si hay un espíritu de donde vive usted y quiere entregar lo que salga afuera, también aquí una se comió y lo echamos fuera. Porque todo lo que no plantó mi padre hay que erradicarlo. Aleluya. Hay milagros. En la casa de Dios hay milagros también. Aleluya. Hay revelación, hay revelación. El espíritu de revelación tiene que estar en la casa de Dios también. Aleluya. Hay enseñanzas, hay corrección, hay corrección. Eso no tiene que ver, dice algunos. Eso ya echó a perder el asunto. Está bueno que haya milagros, que haya sanidad, que haya liberación, pero corrección.
¿Hay corrección? Por eso yo le corrige, no se moleste, porque en la casa de Dios hay de todo eso. Y si usted anda derecho, no lo van a corregir. A donde quiera que vaya, si usted va a su trabajo y es responsable, poncha a tiempo, no marca horas extras sin trabajar, si usted hace las cosas cabal, nadie le va a decir nada, te lo van a decir. Yo, aleluya. Le van a decir cosas buenas en su trabajo. Si usted maneja su carro en orden, si dice a 60, usted va a 60 y lo ve el poli, hasta le va a decir bye bye. Pero si lo ve a 60 en una de 35, lo va a seguir y le va a dar un premio. Correcciones en todas partes. ¿Y por qué se puede ver en la casa de Dios? Y aquí es donde tenemos que ser más corregidos. Porque somos luz y somos sal para la tierra. Aleluya. Por eso no se preocupe si lo corrigen. Si lo corrigen y le cae a usted aquella palabra, solo arruga en la cara o de un puñetito nomás. ¿Sí? O nomás. Es una silbanita. Pero en la casa de Dios hay de todo. Hay comprensión. Se le comprende a usted. No se le condena. Se le da oportunidad. Porque eso tenemos que aprenderlo también de Dios. No podemos ser crueles. También tenemos que dar oportunidades, comprender a la gente, aleluya. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Hay prosperidad. Amén. Hay prosperidad en la vida. Entonces, ¿para qué ha perdido prosperado? No ha prosperado usted porque no ha practicado la palabra de Dios. Yo no le voy a dar el dinero, pero sí le voy a dar la llave para que usted vaya. Amén. Yo le voy a dar el consejo a través de la palabra de Dios, cómo ser próspero. No voy a ir yo a abrir un negocio por usted, pero le voy a dar la idea. Amén. Entonces, hay prosperidad también en la casa de Dios. Amén. Y hay muchas cosas más. Amén. Y ahora entiendo por qué en la Biblia encontramos al salmista hablando cosas que, wow, impactan la vida. Veo de aquellos familiares o amigos de aquel paralítico que por qué lo llevaban a la puerta de la iglesia La Hermosa. No eran tontos. Ellos sabían de que ahí en esa casa pasaba algo. Amén. Ellos sabían de que en la casa de Dios suceden cosas. Cosas maravillosas suceden dentro de la casa de Dios. Amén. Por eso usted no se canse de venir a la casa de Dios. Amén. Por eso pídale al Señor cuando usted no quiera, dígale, Señor, pon en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Aleluya. Para que usted pueda venir a la casa del Señor. Siempre. En ese pasaje de los libros de los Hechos, el capítulo 3, me enseña algo a mí interesante. Los apóstoles, los hombres de Dios, los que caminaron con Jesús, Pedro y Juan, gente que anduvo cerca de Jesús, sabían la necesidad de ir a la casa de Dios. ¿Sabe que cuando ellos oraron por aquel paralítico, ellos iban a la oración? Ellos iban a la casa de Dios a orar a la hora novena, que eran como las 3 de la tarde. Hoy se encuentra uno, yo no necesito, yo soy espiritual, yo como un niño que vaya.
O se encuentra con gente, no, yo me sé la Biblia de aquí, de allá para acá. Hoy hay gente que ya no necesita ir a la iglesia. No, yo soy mejor que los que están dentro de la iglesia. Hay gente hoy. Estos hombres, Pablo, este hombre Juan y Pedro, apóstoles del Señor, ellos no iban a orar por aquel paralítico. Ellos iban a buscar su alimento. Ellos iban a la casa del Señor a orar porque era tiempo de oración. Ellos sabían que en la casa del Señor Dios les iba a dar alimento para el siguiente día. Dios les iba a fortalecer para que ellos siguieran el ministerio. Dios les iba a avivar el fuego que había en ellos a través de la presencia del Espíritu. El milagro sucedió, pero ellos iban a buscar la presencia del Señor. Y los que llevaban al paralítico también sabían, ahí en la casa de Dios suceden cosas. Y eso es lo que usted debe de hablar. Traiga amigos para que vean la gloria de Dios. Traiga amigos para que cambien su vida. Amén. Si usted salió de las drogas, usted salió del alcohol, usted salió de una doble vida, traiga amigos para que salgan también de esa vida. Dígale, vea la iglesia de Dios, no importa la iglesia que vaya, pero vea la iglesia de Dios, que ahí Dios va a obrar sobre tu vida, ahí Dios va a cambiar tu vida. Aleluya. Gloria a Jesús. Y la casa de Dios en todas esas cosas. Esta gente no era tonta, esta gente sabía que había bendición en la casa de Dios. Por eso llevaban al paralítico a la puerta de la iglesia. ¿Por qué no lo llevaron mejor a un parque? Si en un parque pasa mucha gente, incluso gente muy dadivosa. En las iglesias habla Jehová que tu siervo oye. En las iglesias llega gente también bondadosa. Pero algunos hay que pegarles con el mano. Pero llevaba con la idea de que no solo le van a dar una limosna, sino también te pueden dar una palabra en esa iglesia. Y eso recibió ese valor. Ahora, el salmista dice algo en el Salmo 27. Búsqueme el Salmo 27, 4, 16. Y este es algo que debemos que debe arder en nosotros. Algo que debe estar metido en nosotros todos los días. Si usted hace ese pacto con Dios que hizo el salmista, usted jamás usted dejará de estar en la presencia de Dios. ¿Sabe que el salmista dice una cosa? Le he demandado a Jehová. Oiga, no era cualquier cosa. Era pedirle a Jehová que le diera las fuerzas para él poder buscarle. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová cuando pueda, cuando yo quiera, cuando tenga tiempo. De repente, si tengo ganas, si no estoy cansado, si hoy me trae el rey, si tengo carro, si no tengo licencia. ¿Cómo dice el salmista? Todos los días, ¿para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y inquirir en su santo templo, porque Él me esconderá. La palabra del salmista es del tiempo futuro. No era ni Él me esconde,
No, Él me esconderá en cualquier tiempo difícil que llegue a tu vida. Él te va a esconder en su tabernáculo en el día del mal y me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo alabanzas, sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Pasaban cosas y tienen que pasar cosas en la casa de Dios. Tiene que haber llenura del Espíritu, revelación, fruto del Espíritu. Tiene que haber palabra de ciencia, tiene que haber milagros, tiene que haber muchas cosas, tiene que haber almas siendo sanadas, que es lo más glorioso que puede pasar en la casa de Dios. Todo lo demás es bueno, pero cuando una alma viene a los pies de Cristo, en el cielo hay fiesta. ¿Y por qué en la casa de Dios no hacer una fiesta más? Amén, 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 La promesa del salmista era esa. Le decía, yo voy a hacer mi parte, Señor, pero tú pon en mí el resto. Él decía, una cosa te voy a demandar, que me ayudes a estar en tu casa siempre. Y cuando alguien le dice al Señor, compromete a Dios. Yo voy a hacer todo lo posible porque usted tenga tiempo para venir a la iglesia, usted tenga un trabajo estable, usted tenga un horario estable, usted su vehículo no se le dañe, usted tenga los medios para venir a la casa de Dios, porque usted le está diciendo al Señor, una cosa te demando, yo quiero estar en la iglesia todos los días de mi vida, pero tú ayúdame a hacerlo. Por eso cuando usted no tenga fuerza, se le va a dar fuerza. Cuando usted se sienta débil, Él lo va a fortalecer. Aleluya. Amén. Todas esas cosas pasan en la casa de Dios. Por eso siempre, ven a la casa de Dios. Si tu esposa no quiere venir, anímala. Si tu esposo no quiere venir, anímalo. Y si no quieres, déjalo y vente tú por tu parte. Tú vas a recibir tu bendición y lo vas a santificar a él o a ella. Porque de acá saldrás tú bendecido y llevarás esa bendición a tu casa. Aleluya, gloria a Jesús. No va a llegar usted peleando a su casa con el esposo o con la esposa. No, usted va a llegar, mira viejo, qué mensaje te perdiste. Te voy a contar una historia. Te voy a contar una palabra, por lo menos, de lo que Dios me dio. No va a llegar ahí, Satanás te está usando. No va a llegar fortaleciendo a su esposo y a su esposa. Porque la misma palabra dice que usted lo santifica. Yo le digo de que en este lugar hay presencia de Dios. Dios es bueno. Si usted no le puede hablar, Él está aquí. amén. Si usted no le puede sentir, Él está aquí. Amén. Si usted tiene un problema, póngalo ahorita en las manos de Dios. Amén. Si usted tiene la necesidad, póngale en las manos de Dios ahorita. Si usted tiene una lucha, pídale al Señor en este momento. Si usted está clamando por una enfermedad, hoy puede ser su tarde, que Dios visite a su cuerpo y lo sane, porque Él es su sanador. Aleluya. Si usted está esperando un milagro por su familia, hoy puede ser la tarde, declárelo. Porque en la casa de Dios hay presencia de Él. Dice Ezequiel de que la gloria entraba por la casa de Dios. La gloria se paseaba por la casa de Dios. Cierra tus ojos y empieza a dimensionar. Que te dé fortaleza a Dios, porque hay presencia del Señor. Empieza a ver las cosas que no son como si fuese.
Señor le decía a Jeremías, ve y oye mis palabras. Y la palabra del Señor llegó al corazón de Jeremías por 2 veces. Digo yo, no podré yo hacer con vosotros así como hace el alfarero, que te puede levantar de la posición que estés. Tal vez su vasija se ha quebrado, tal vez tú has fallado a Dios, tal vez tú ya no quieres saber de Dios, pero ven a la casa del Señor. Si has perdido esa pasión, ese amor por Dios, ven a agarrar fuerzas a la casa de Dios. Si estás enfermo, pídele al Señor que te sane. Si hay alguien aquí que no ha aceptado a Cristo, hoy puede ser tu tarde. Y tu vida puede cambiar. Si hay alguien que quiere reconciliarse con Dios, salga de su lugar. Si hay alguien que quiere pedirle al Señor, dame fuerzas para estar en tu casa, Señor, siempre y no perder la palabra que tú tienes para mi vida. Sal de tu lugar. Si quieren ser mejor cada día, sal de tu lugar. Señor quiere obrar en tu vida. Entrégale tu corazón al Señor. Hermano, amigo, deja que Dios obre en tu vida. ¿Habrá algún enfermo que le crea a Dios hoy que lo puede sanar? Salga de su lugar. Porque hay presencia de parte de Dios. Hay presencia de parte de Dios. Habrá alguien que se atreva a hacer un pacto con Dios y a decirle: yo, Señor, voy a poner de mi parte y usted va a obrar en mi vida. Yo, Señor, yo quiero entregarte mi vida a ti, porque he comprendido que en tu casa hay bendición. En tu casa hay bendición, aleluya. En tu casa hay bendición, aleluya. Alguien que se atreva a creerle a Dios. Alguien que ha estado esperando un milagro. Salga de su lugar. Alguien que ha estado orando por un familiar y quiere que ese familiar sea tocado por Dios. Póngalo en sus manos. Póngalo en las manos de Dios. Alguien que ha estado luchando por dejar cosas que ya no le agradan a Dios. Sal de tu lugar y entrégaselas. En la casa de Dios hay santidad y liberación. En la casa de Dios hay milagros. En la casa de Dios hay prosperidad. En la casa de Dios hay corrección. En la casa de Dios hay manifestación de Dios. En la casa de Dios se mueve su presencia. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? ¿Quieres reconciliarte con Dios porque tal vez te has apartado del camino del Señor? Sal de tu lugar. Sal de tu lugar. ¿Quieres que Dios haga una obra sobre tu vida? Sal de tu lugar.
ser una persona que el Señor ungió un día. Entrégale esta tarde a Dios. Hay dos personas allá sentadas que tienen que arreglar su vida con el Señor hoy. No sé si Dios te dé un chance más, pero arréglate con el Señor. Dios te trajo. Dios te trajo a ti. Dios te trajo a ti para que tú te arregles con Él. Tú que estás ahí en la última banca, tienes que arreglarte con el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Hay una persona más. Tiene que arreglarse con Dios. Es el hoy, es el hoy. Dios quiere fortalecer tu vida. Aquí hay personas que han dicho, ya no estoy sintiendo nada. He perdido ese toque de Dios. Hoy es tu tarde que agarres fuerzas. Hoy es tu tarde que vuelvas a recuperar lo perdido. Hoy es tu tarde. Hoy es la tarde donde Dios te puede dar esa bendición que has andado buscando. Hay una persona más que tiene que arreglarse con Dios esta tarde. Sabe de que lo que hizo no es correcto y hoy tiene que pedirle perdón a Dios. Estoy esperando a esa persona. Oh, aleluya. Oh, Espíritu de Dios, fluye. Oh, Espíritu Santo, fluye. Oh, Espíritu de Dios, fluye. Hay presencia de Dios acá, hay presencia de Dios acá, hay presencia de Dios. Hay presencia de Dios, fortalécete, fortalécete. Hay presencia de parte de Dios. Todo lo que no agradaba a Dios se está pudriendo. Todo yugo se está pudriendo. Hoy esta tarde es tu tarde. Sal de tu lugar y entrégale eso a Dios. Estás en la casa del Señor. En la casa del Señor va a pasar lo que tú andabas buscando. En la casa de Dios vas a encontrar lo que necesita tu alma. En la casa de Dios vas a hallar el toque de tu presencia de Dios sobre tu corazón. En la casa de Dios vas a hallar el camino hacia la presencia de Dios. Aleluya. La orden es ve a la casa de Dios. Ahí vas a recibir bendición. Ahí vas a sentir la presencia de Dios. Ahí vas a recibir palabra de Dios. Ahí vas a recibir sanidad. Ahí vas a recibir liberación. Ahí vas a recibir milagros. Aleluya. Ahorita el Señor está obrando, el Señor está obrando, el Señor está obrando, el Señor está obrando. Yo estoy viendo milagros. Yo me muevo en la visión de Dios. Dijo Ezequiel que vi como una visión, vi como algo más allá de lo normal, algo que no puede ver con cualquier ojo, algo que no se puede ver con el ojo natural. Vi algo, dijo Ezequiel, y yo estoy viendo en este momento que Dios está obrando fuertemente. Dios está obrando fuertemente en 3 personas que estaban clamando por una sanidad, que estaban clamando porque se fuera ese dolor, que estaban clamando porque se fuera ese problema. En este momento estamos viendo, estoy declarando la palabra, estoy declarando una palabra de sanidad, estoy declarando por el poder de la presencia de Dios en este lugar. Invocamos al Espíritu Santo de Dios y declaramos que la presencia de Dios está obrando en este momento. Se está yendo esa enfermedad que te tenía atado, se está yendo eso que te apartaba de la presencia de Dios, se está yendo eso que no glorifica a Dios de tu vida,
Señor. Oh, gloria a ti, Señor. Dilo, decláralo. 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 Estoy en tu casa, dile. Y en tu casa tiene que pasar algo sobre mi vida. Dios te está tocando. Dios te está tocando, aleluya. Dios te está tocando, mujer. Mujer, Dios te está tocando, aleluya. Recibe fortaleza. Recibe esta tarde, recibe, recibe. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, gloria a Jesús. Sopla, Espíritu de Dios, sopla. Sopla, Espíritu de Dios, sopla, aleluya. Sopla sobre tu pueblo. Derrámate, Espíritu Santo. Oh, sana a aquel que está enfermo, aleluya. Libera a aquel que está cautivo, aleluya. Aquel que claudique dos pensamientos. Sánalo esta tarde en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sánalo. Sánalo en el nombre de Jesús. Oh, gloria a ti, Señor Jesús, aleluya. Ve a la casa, le dijo el Señor a Jeremías. Ve a la casa, le dijo el Señor a Jeremías. Y ahí se te va a decir. Y ahí te haré oír mis palabras. Y Jeremías dice: y descendí a la casa del alfarero. La casa del alfarero significa la casa de Dios. Y dice: y vi cómo trabajaba. ¿Sabes que mucha gente ve cómo Dios está obrando en tu vida? Mucha gente ve Dios como te ha cambiado. Mucha gente ve que ya no soy la misma persona. Mucha gente ve de que tal vez eras antes aquel drogadicto en las calles, aquel borracho